Sí, qué gusto ver a todo el mundo de forma presencial, no virtual. Muchas gracias por las palabras, Abel, Gonzalo, por supuesto, Gustavo. Realmente emocionante estar acá porque este periodo marca mucho en la vida. Uno queda después un poco pegado. Los recuerdos son recurrentes, tanto de situaciones conceptuales, teóricas, como también carretes, amores y demás, digamos. Esta etapa es fundamental para el crecimiento, para poder entender y agarrar una sensibilidad de cómo uno se plantea como arquitecto ante el mundo. Porque a diferencia de muchas otras carreras, este es un oficio que es profundamente personal y que genera un desarrollo profundo del ser, porque tiene un abanico muy amplio de capacidades para poder desarrollar, o sea, desde el arte hasta la ingeniería, por toda la gama que contiene ese espectro, y que por lo tanto va también desde lo que es más creativo hasta lo más normativo. En todos los lugares, los arquitectos que realmente que logran sentir esto que es como que para muchos es una carrera, sentirlos como un oficio, así como un músico realmente muere siendo músico, muchos de nosotros estamos convencidos de que vamos a morir siendo arquitectos. Les aseguro que los grandes maestros de la arquitectura, el último día de su vida estaban con un lápiz en la mano dibujando algún mono por ahí. Es lo más probable. Entonces, yo le agradezco mucho a la escuela este ciclo, justamente para que los alumnos que hemos salido de la escuela podamos también mostrar nuestro trabajo. Ha sido el proceso de armar esta presentación también fue muy interesante para mí, porque en la vorágine del día a día, hacer una pausa y entender lo que uno mismo ha hecho es bien interesante. Yo tengo la oficina acá en un espacio recuperado nuevo que es el antiguo convento de los jesuitas, al fondo de Pedromont, a los pies del ascensor Larraín. Ahí está ahora el Colegio Arquitecto Regional, se encuentran varias oficinas, lo administra otro colega que es Rodrigo Puentes, y varios arquitectos, artistas, músicos y grabadores están en ese lugar con su espacio de trabajo. Lo que les voy a mostrar son tres facetas. Una como Molo Arquitectos, que es la oficina mía propiamente tal, fundacional. Luego la segunda etapa que viene del activismo y que remata en nuestra acción política, por la cual yo soy concejal ahora. Y finalmente social arquitectura. Todo ligado a compañeros de escuela. ¿Ah? Molo, yo la tuve junto a Gabriel López, que también fue un compañero. Hasta el 2011 fuimos, de ahí venía el nombre, Morales y López, Molo. Y bueno, y luego ahora se incorporó mi esposa también, que es museóloga. Y la primera parte de esta charla tiene que ver con las obras que son obras de arquitectura en sí mismas. Y de ahí vamos con la reflexión de por qué esta charla se llama La sexta cara del cubo. La menos vista por lo general. Cuando uno estudia en Valparaíso, hacer proyectos en Valparaíso es sumamente fluido, ¿no? Hay un momento en que uno entra en sintonía y pareciera que todas las pendientes, los muros de contención, las calles que se cruzan, los puentes, los contextos socioeconómicos a veces más degradados o más complejos, el deterioro mismo de la ciudad, se transforman en un paisaje habitual. Y uno empieza a diseñar de manera fluida en estos contextos. Y esta es una casa del 2007, que es con Molo, la cual se incorpora varios conceptos, varias ideas que están expresadas en esa lámina. Por ejemplo, yo siempre quería convencer, o lograba convencer, en ese tiempo, estamos hablando de ya hartos años atrás, toda la gente quería hacer la casa con cara de casa, y le decíamos los arquitejos, ¿no? Arquitos y tejitas, y costaba mucho sacarla a hacer un concepto más contemporáneo, más libre. Entonces Valparaíso dotaba de esta cosa de que el mejor lugar de tu casa puede ser el techo de tu casa, ¿eh? La quinta fachada, ¿eh? Y por lo tanto, cuando uno lograba incorporar una terraza arriba, lograba sacar el concepto de techo a las personas y se daba la posibilidad de hacer esto. Entonces, no techo, terraza mirador, siempre hay una vinculación con el mar o con las lejanías. Bueno, las piezas que quedaban atrás aparecían esas ventanitas que le llamábamos los rascavistas. Temas de seguridad en Valparaíso, el mismo cierre de la casa se transformaba después en la fachada para conformar este cuerpo basal y este cuerpo aéreo que se instalaba en un contexto patrimonial de zona de conservación histórica, donde te exigen fachada continua. Entonces, ¿cómo uno despeinaba la fachada continua para que no fuera tan obvio de continuar un volumen recto?
las materialidades, en fin. Esta casa a mí me gustó mucho porque salió de una forma muy aleatoria. Ella nos contrató a nosotros como constructora de un proyecto que realmente no compartíamos arquitectónicamente y le hicimos sugerencias. Le hicimos tantas sugerencias que dijo, ya, ¿saben qué más? Si ustedes me hacen un proyecto, ustedes lo construyen, pero no me cobran por el proyecto, ya lo pagué. Y finalmente en una semana salió la idea y empezamos a hacer esta casa, la cual, por ejemplo, las latas oxidadas, sabíamos que probablemente pues no le iba a hacer mantención, entonces los fierros, que después son los fierros de la reja de seguridad, van verticales, según... Y efectivamente después la casa se anduvo oxidando y siempre conversaba con el entorno. ¿Ah? Ahí está la casa recién terminada con los temas patrimoniales. La Piedra Feliz, por ejemplo, ampliamos el último piso, el quinto piso, que era el restaurante en ese momento se llamaba San Vicanuta. Como que Valparaíso daba solo las indicaciones, mantener la altura del edificio al lado, identificar el volumen contemporáneo de una forma abstracta, que era ese gran marco que era el que construía este interior que tenía 2 niveles, no más alto que esto, pero así generaba 2 mesas, 2 primeras líneas hacia el mar, que era lo que toda la gente buscaba, en fin. Un resumen, un proyecto bonito. La Casa Monjas. La Casa Monjas 2012, también es una casa que, o sea, voy una adelante, Marcela, atenta que voy una adelante, pues voy una atrás. Miren esta foto acá abajo, al costado izquierdo abajo. O sea, yo le digo al cliente, ¿qué te compraste? Te compraste una pendiente, eso no es un terreno. Y bueno, empezando a extender estas líneas, digamos, morfológicas de la ciudad, lentamente con esta idea del cuerpo basal y el cuerpo aéreo, se generó este bichito que, vuelvo atrás, Marcela, que tiene Valparaíso tiene esta cosa de estar siempre como en palco, entonces con pocas operaciones uno logra generar situaciones de máximo esplendor. Esta finalmente va afuera, esta terracita, este balconcito, finalmente el espesor de baranda toma un espesor mayor y pasa a ser la barra, y aquí, siendo una casa muy pequeña de 60 metros cuadrados, 68 metros cuadrados, tiene todo lo que uno quisiera, tiene 2 habitaciones, tiene un estar comedor, cocina amplio, tiene esta terracita mirador, que a la vez barra, en una persona joven el dueño, entonces ahí también se instaló después acá a la vuelta una pequeña parrilla. Entonces la calidad de vida, y esto está todo hecho con materiales de ferretería de cadenas normales, o sea que acá no hay ningún lujo, todo está comprado, digamos, de catálogo. Para evidenciar la pendiente, este revestimiento que es en Internet, la plancha más barata de Internet, pero de 6 milímetros, que es importante, hicimos como una fachada en tirada, digamos, que después de tener el muro contención, que ustedes pueden ver acá al costado derecho de la foto, ese era el muro contención que hicimos, y luego acá está el piso -1, donde están las habitaciones y un baño, y acá está la terraza y la habitación, y el estar comedor, cocina. Finalmente, para darle unidad y poder resaltar la pendiente, hicimos este revestimiento, que es Internet pintado, con tornillos perfectamente puestos. La lata típica porteña que se mandaba a rodonar en ese tiempo acá en Janssen, ahora hay que ir a Santiago, y perfiles de aluminio común y corriente. Si uno trata de hacer algo más en Valparaíso, en este contexto de clientes como uno, clase media, que hizo uno con sus ahorros, qué sé yo, no da. ¿Ah? La arquitectura, digamos, si tiene mucho presupuesto, pues sería más fácil hacerla, digamos. Va a depender de las capacidades propias de cada creador. Pero en contexto, digamos, de clase media, que es el cliente que finalmente uno logra tener en el cotidiano, este es el tipo de proyecto que se puede hacer y con lo que hay. No hay excusas para no hacer algo que vaya saliendo, respondiendo al entorno como de esta casa. Esta es la fachada continua, la verticalidad de los vanos, que es con la típica construcción más patrimonial, más que horizontal, digamos. Finalmente un proyecto que se funde, que por detrás desaparece. Y este es el interior, pues, maravilloso. Otra casa que hicimos, cada vez incorporando un poco más de complejidad, porque en Valparaíso ustedes si siguen acá, bueno, en general, siempre van a tener la posibilidad de hacer restauraciones, remodelaciones de casas antiguas. Esta era la casa Politzer en Cerro de Bellavista, que era una casa que estaba condenada, le quedaban con suerte 10 años de vida. Estaba cayendo sola, estaba desaplomada, típico, lleno de termitas. Y bueno, el proyecto
bueno, gracias a eso la propietaria la compró muy barata. Y teníamos el siguiente problema. Teníamos un terreno que en realidad tiene una sola fachada, porque las otras 3 eran deslindes, que por suerte, como la casa era anterior al año 59, cuando se inicia la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, a ser aplicada, todas las construcciones antiguas que en Valparaíso no las puede regularizar por existir antes de que existiera la norma. Este era el caso, por lo tanto logramos regularizar unas ventanas medias hechizas que estaban por los costados, pero si se dan cuenta la casa se va angostando hacia atrás, por lo tanto no era fácil tampoco meter un vacío de luz porque se perdía mucho espacio. Entonces surgió la idea de hacer estos rascaluces, digamos. Estos rascaluces que vienen desde el fondo de la casa y se van acomodando. Y cada uno de ellos tiene 2, 3, hasta 4 divisiones y llegan a distintos niveles de la casa. Pueden ver la cara del arquitecto ahí. ¿Quién diablos me mandó a estudiar arquitectura? Porque la complejidad ya en inmuebles en la casa se estaba cayendo, palo que tocábamos estaba con termita, había que meter fierro imprevisto a cada rato, los constructores locos, que más encima son maestros, tampoco eran una empresa constructora, el típico maestro avanzado que ya tiene conocimiento, y uno está ahí como en obra, solucionando imprevistos, millones de imprevistos por segundo, digamos. Acá en el corte a mano izquierda se logran ver estos rascaluces, digamos, y cómo penetran hacia abajo. Y el resultado fue, ni siquiera lo esperábamos nosotros tanto, porque hay un nivel abajo que llega a 3 niveles de piso antiguo, digamos, que metimos estos rascaluces y así todo se iluminaba perfectamente bien, casi como esta luminosidad que tenemos en esta sala ahora. Por ejemplo, un dormitorio, que a mí me encanta, como quedó, me encanta. Y otros espacios, y también, bueno, algunos hacíamos coincidir también la iluminación con los rascaluces para que después de noche también la luz sigue llegando por el mismo lado, obviamente. Y aquí situaciones de la complejidad de Valparaíso, como tuvimos que ir generando niveles intermedios. Este departamentito que es una unidad, es un solo ambiente, digamos, con estas divisiones. Este nivel de arriba aparece la vista, que siempre en Valparaíso es un referente importante la vista, cuando uno está acostado. Uno baja 2 peldaños y la vista aparece cuando uno está sentado. Y después uno baja 2 peldaños más, llega a la cocina y tiene la vista. Cosas como esas son, le agregan un valor, digamos, a la construcción misma. De aquí podemos ver la casa como estaba en su estado inicial, condenada a muerte, proceso 1, proceso 2 y la situación final. Y esta es la complejidad del paraíso. Los terrenos en realidad nunca coinciden muy bien, las escrituras, todo es Entonces ya esta sexta cara del cubo, que es cómo los proyectos empiezan ¿a qué me refiero con la sexta cara del cubo? En que el cubo por lo general se muestra las 4 fachadas y Valparaíso por lo general agrega la quinta. Pero tal vez la más importante para nosotros, para pensar, más allá del hacer, es esa sexta fachada, la que no se ve, la que toca contacto con el suelo. Y ese suelo en Valparaíso es normativo, es patrimonial, es histórico, tiene memoria de los barrios, tiene situaciones socioeconómicas, socioespaciales distintas, y hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasa cuando el encargo se va al área rural y uno está acostumbrado a todo este enjambre de dimensiones, cuando muchas veces se transforma esto solamente en un suelo plano, sol, viento y una que otra vista? Para uno como arquitecto de Valparaíso es más difícil a veces trabajar en el lugar plano que en el lugar con las complejidades que les comenté. Entonces ahí también podríamos armar, o el interés personal, mejor podría decir, es empezar a entender esta fachada del cubo en lo físico, netamente físico, cómo esta se empieza a desprender del suelo, pero siguiendo algunos referentes que son de mi agrado, digamos, tampoco que sea un segundo piso. ¿Cuál es la distancia o cuál es la proporción que tiene con ese suelo en que se mantiene, en que empieza a generar una relación nueva con el suelo? Esta es una casa en Pucón, la cual está completamente agarrada al piso. Ustedes ven todas sus expresiones hacia abajo, que es justamente una casa progresiva, que es importante contarle eso porque después lo vamos a ver en los proyectos sociales. Es una casa que ahí ven la primera parte hasta donde llegó y luego 6 años después se amplió y terminó como era la casa originalmente, en la cual para llegar a esa forma, digamos, simplemente era como una mímesis de lo que era el fondo, que era este fondo de montes, digamos,
Y la casa quedó muy bien resuelta. Esta la trabajé también con maestros mapuches del sector, así que fue una casa económica, con materiales del lugar en su mayoría. Y bueno, estaba ese vinil hecho con fibrocemento arriba, pero lo combinamos, yo creo, de buena manera. También en Pucón, y también con ese material, empezamos a reflexionar sobre cómo lo hacíamos para que las obras no fueran pesadas, no estuvieran pegadas al piso, sin necesidad, porque también es carísimo elevar, hacer un segundo nivel entero. Entonces, en este caso, había un desnivel que estábamos diseñando, siempre separarse del piso en casas de madera va a ser absolutamente conveniente por la ventilación natural, porque no hay humedad, en fin, y pasan estas situaciones en que la casa finalmente quedó como expresión, como que estuviera apoyada sobre la leña, ¿ah? Y que se pone suavemente sobre el terreno apoyada en un puntito. Pero después, años después de esa casa, también en Pucón, y con los mismos maestros mapuches, logré hacer esta casa que es para una coreógrafa famosísima, chilena, que se desarrolló su trabajo en Nueva York en los 60. Oye, me imagino que ya octogenaria, pero una verdadera chamana, ¿eh? Una chamana, una persona de una sabiduría impresionante y una sensibilidad increíble, Carmen Bouchat. ¿Eh? Carmen Bouchat, estuvimos conversando, tuve la suerte de que ella vivía cerca de mi casa, donde tenía mi oficina antes, y un día me llega con que quería hacer una casa prefabricada. Tenía un terreno en el sur, y llega con el modelo de la casita con cara de casita, la famosa casa cara de casa, y digo, pero Carmen, tú con tu experiencia, con tu forma de ser, ¿te sientes cómodo en una casa así? Esto, mira, en realidad, sí, Daniel, es que cuesta 20 millones de pesos y es lo que tengo para poder hacer esta casa. Bueno, ¿y esa es tu única limitante? Yo creo que sí. Hagamos el intento. Yo te hago una casa que te cuesta lo mismo, conozco unos maestros del lugar, y porque ella quería estar 6 meses en Pucón, 6 meses acá. Entonces tomé el concepto de la casa, a ver cuánto vamos en el tiempo, tomaba el concepto de la casa con cara de casa, y como era la Carmen, tenía un acceso a una cosa como importante, no podía ser una cosa así. Primero pensé en que esto se podía, de alguna manera, el techo de ser así, pasar a ser así, de modo que la altura del techo en realidad estuviera en los extremos de la casa, para así generar un lugar, un acceso más importante. Pero luego, este techo en realidad por el tema de agua en el sur se desfasó. Y por otro lado, en planta, como era media mística, empecé a trabajar con proporciones de la geometría sagrada, del cuadrado en proporción raíz de 2 y proporción raíz de 3. Y eso se ubicaron para armar la planta de la casa. La casa a la vez se ubica abierta hacia el norte en la abertura mayor, que es donde metemos la máxima cantidad de luz, y desde su pieza la vista al volcán, Villarrica. Esto es lo que les decía de la casa con cara de casa, que se empieza a deformar para dar paso a lo que iba a ser esta vivienda, la cual también súper barata, logramos hacerla por los 20 millones de pesos. Y ahí está la Carmencita feliz en su casa faraónica, el acceso era como súper imponente, pero en realidad es la misma altura que toda una casa cuando está pensada del otro lado. Por lo tanto, y tiene elementos como por ejemplo esa ventana horizontal que es nivel de piso, porque ella seguía todos los días ensayando danza, haciendo yoga, por lo tanto el espacio de ella común era el cuadradito donde se generaba el living, el estar, y la luz natural le iluminaba el piso. También, como ella quería estar yendo 6 meses allá y 6 meses acá, la casa tenía la posibilidad de que se cerrara completa. Y ahí está abierta y cerrada, desde el interior abierta y cerrada, y aprovechamos de meter estas persianas en el espacio que quedaba ahí en el acceso. Una casa bastante interesante para lo diminuta que es, son 50 metros cuadrados, y lo económica que salió. Esa es la iluminación del piso. Y también, bueno, siempre desde lo económico, ella sabía comprar una cocina a leña, entonces el típico de los arquitectos dibujan la cocina, nosotros y dibujamos y ponemos el bloque del artefacto cocina como encimera, y resulta que ella tenía la cocina a leña, entonces chuta. Bueno, hicimos una cosa en terciado, donde entró la cocina, y justo era el día que estábamos celebrando ahí no sé qué cosas, tijerales, algo, esta cosa está lleno de vino, y no es que la señora tuviera alguna debilidad por ese lado.
Y con esos elementos muy sencillos, con estos lampazos que le llamaban los maestros mapuches de allá del sector, el Carlito, que era lo más barato que había en madera, que era el segundo corte del tronco, no es la corteza, sino que es el segundo corte, la que sigue. Entonces tiene dos caras rectas, pero los bordes están irregulares. Y se pintó color carbonileo y listo. Pero aquí venía la casa más difícil, porque cuando te topáis con el terreno plano, para un arquitecto porteño. Entonces, tomando en cuenta todas estas cosas son reflexiones que no son tan conscientes. ¿Eh? En el tiempo uno empieza a darse cuenta que hay una evolución del concepto. Para esta casa me fijé en una observación que hice cuando conocí la casa de Matías Klotz de Tongoy, la primera casa que hizo, también muy económica y muy sencilla, pero que a la vez pasaba algo raro. Yo siempre la había visto en fotos y siempre me parecía que era una casa chica. Y cuando llegué al lugar, era mediana, no era tan chica. O sea, algo había en las proporciones. Entonces, claro, lo que pasaba era un hecho muy ingenioso y muy sencillo, es que la casa tiene un faldón, en realidad está elevado 1,20 m del piso. 1,20 m, y por lo tanto la altura de la cocina, de la ventana de la cocina, no es el antepecho, sino que ahí está el nivel de piso, y que es una ventana para cuando uno está sentado comiendo. La vista aparece cuando uno se sienta. Asimismo, la ventana del otro lado, que es la del dormitorio, la ventana aparece cuando uno se acuesta. De pie, la ventana te llega acá. Y ese pequeño efecto es cuando uno dice, chuta, aquí realmente me sorprendió. ¿Eh? Es como un truco de magia. Los magos tienen eso. Te distraen por un lado y están haciendo otra cosa. Y te generan un hecho que te sorprende. Es como un chiste, que te genera risa por la sorpresa. Bueno, cuando no hay risa en el chiste o cuando no hay asombro por un mago, no hay arquitectura simplemente. La arquitectura entra, independiente de la escala, del nivel, cuando ese asombro, como sea, el que sea, existe. Por lo tanto, en la casa esta de Puerto Varas, que era para un amigo, elevé el piso 1,40 m, 20 centímetros más, para que fuera un espacio ya bien útil. Abajo se metían entonces los balones del gas, cosas deportivas, sirve como bodega y no cuenta como metro cuadrado, los metros cuadrados van desde el 1,60 m para arriba. Y a la vez me quedaba como un medio piso, por lo tanto la planta donde se desarrolla la vida cotidiana era elevado medio piso, en un lugar con unas vistas maravillosas, por lo tanto estaba elevado a este nivel. Y luego se subía medio piso más para llegar al dormitorio principal, entonces ahí generaba la casa de 2 pisos, que nunca se ve como de 2 pisos. Entonces, acá la relación de las vistas era muy importante también. Ustedes pueden ver ahí la casa, hacia Puerto Vara, hacia el lago y hacia los volcanes, una ubicación privilegiada. Ahí el proceso, nosotros siempre trabajamos con maquetas, que no perdemos la enseñanza de acá de la escuela, el uno al ojo que le llaman, ¿no? Esa cosa que uno experimenta con los cartones, con el modelo uno a uno, con las propias manos, que se transforma en la extensión de lo que uno quiere hacer. Obviamente también aparecen después los renders y las otras herramientas. Y ahí, bueno, en general esa es la casa, quedó bastante buena también. Después se le hizo una terracita adelante que quedó mejor aún. Y ese es el interior. Ahora, cualquier similitud que ustedes vean con Star Wars es una mera coincidencia. Las influencias que en estas reflexiones he tenido son principalmente acá en la zona, por ejemplo, de Alejandro Rumier, arquitecto absolutamente desconocido que salió de la Católica del Valparaíso y que hizo su trabajo principalmente entre los 70 y los 90. Y él siempre estuvo experimentando con estas cosas como de árboles, también buscando la economía de generar núcleos con vigas de hormigón que generaban grandes voladizos. Acá está la famosa casa en la subida Ferrari, maravillosa. Es una casa en Viña del Mar Alto, una casa doble, son 2 casas que se abren como unas alas de una gaviota, no sé, con mucho espacio útil y entretenido debajo. Este otro conjunto que tiene ahí en Recreo. Este es don Alejandro, una maravilla persona. Pero también hay referentes, digamos, de lo que uno tiende a pensar de cómo son los grandes obras. Me tocó estar en Alemania, en Wolfsburg, y ahí estaba este faeno Science Center, que era algo así como un MIM, como de ciencia aplicada, pero bajo él, lo más interesante era lo que estaba debajo, que era justamente la construcción de esa sexta fachada, ahí como espacio público, donde se inserta sobre un skate park,
que es parte de la ciudad, digamos, y es un lugar en que está tanto la persona que va a visitar este como museo interactivo, como con la gente y los jóvenes y los cabros del lugar que hacen sus acrobacias, sus cosas. Maravilloso. Otro espacio maravilloso es el que se genera en esta como sexta fachada, en este espacio como difícil de cualificar, que es en el Caixa Forum en Madrid, donde el edificio histórico lo construyeron, hicieron el edificio entero por dentro y luego colgaron la estructura existente patrimonial al edificio nuevo y luego cortaron el primer piso completo y el segundo piso también en realidad, y cuelga el segundo piso y el acceso es prácticamente una planta libre que estuviera levitando. Eso realmente, ese edificio es como un hecho de magia, levitación absoluta. Y lo que pasa, bueno, una pareja pololeando, los grupos de turistas, también en el día a día, un espacio de circulación, y funciona. Pero no siempre funciona. Este espacio, esta foto es del Fórum de las Culturas en Barcelona, también de Herzog de Morón, la misma oficina que vimos recién, y resulta que y me topo con que el carrete a lo Cumming, a la Plaza del Pinto, en un lugar como esto, donde efectivamente había cero cuidado y mantención del edificio. El edificio estaba fallando, y justamente no fallaba por su calidad arquitectónica, sino que fallaba por esa conexión con la realidad. El edificio se construyó con un proyecto de expansión de Barcelona, que era muy rápido, que tenía que llegar al Fórum de las Culturas 2010, y de una forma muy ansiosa, a diferencia de los otros edificios que les mostré, se construyeron varios edificios los cuales no hubo una preparación con el entorno, con las comunidades, con quienes lo iban a usar, y mucho tiempo quedaron estos edificios bonitos, de lujo, como tierra de nadie. Esa es la segunda reflexión de la sexta cara del cubo, que tiene que ver con componentes que ya no son los físicos. Esto casi es como lo más entretenido, y que uno va jugando con son las herramientas que uno aprende en la escuela. La realidad, y sobre todo cuando uno empieza a entrar a las escalas más urbanísticas, muchas gracias, Rosario, son mucho más complejas. Entonces, y ahí el interés como activista de entrar en la política, que fue una conclusión muy posterior, porque todo lo que me entregaba el paraíso en su momento eran puros problemas, y yo me sentía que estaba fallando, porque con todos los conocimientos que uno tiene, con toda la energía que uno tiene, harto se habló acá del entusiasmo, energía, bueno, es verdad, pues estamos ahí con tutti, vamos que se puede, y la ciudad cayéndose a pedazos, y los ascensores fallando, y los proyectos que no se desarrollan, y cada vez más ambulantes, y cada vez más deterioro, y algo estaba pasando en todo esto. Entonces, uno como arquitecto, yo me sentí mal como arquitecto de no poder entregar también conocimientos y aportes, o simplemente ser parte del debate. Cuando esa sexta cara del cubo no se entiende, pasa eso. Simplemente el cubo no encaja ahí. El objeto, la intervención en este tipo de cosas que me parece no encajan, y van más allá de lo físico, porque físicamente sí está puesto. Y va más allá de lo normativo que les comentaba en lo que eran las fachadas continuas, porque habían zonas que no estaban protegidas, como zonas de conservación histórica, que fue la figura que encontraron también los antecesores a uno, para poder proteger las zonas de las construcciones en altura, y pasaba esto. O sea, estas personas que están acá atrás, imagínense, tenían un anfiteatro maravilloso, una relación con el mar maravillosa, con la ciudad, eran parte de la ciudad, y luego te aparecen los baños de un edificio de este caso son como 16 pisos, 14 pisos. Ya no pudiste invitar más a tus familiares del sur a ver el Año Nuevo en el mar. Eso empieza a generar una situación de vida indigna. Por cierto, si ves la foto de la derecha, esa la tomé yo, Mijael Díaz, que también fue profe de la escuela, es aviador, cada cierto tiempo me invita a sobrevolar Valparaíso, y esta foto la tomé yo justamente como a las 4:30, 5 de la tarde, y miren el cono de sombra de ese edificio en Barón, que es como esa oblea que se ve justo al final de la calle Yungay. Espantoso, o sea, deja prácticamente 50 personas en penumbra absoluta de día. Entonces, cuando eso sucede en contextos como estos, este es Valparaíso, de alguna manera, es armonioso en sí mismo. Es como un auto bien manejado, no vaya acelerando y frenando, vaya tranquilo, vamos tranquilo. Así se fue generando, lentamente iban entendiendo el modo de hacer ciudad, al punto tal de que esa excepcionalidad de la ciudad
de cómo fue construida, de cómo fue habitada, y cómo se fue ganando habitando verticalmente, generó que esa excepcionalidad fuera reconocida como una situación adelantada también en el comercio internacional y de las primeras fases de globalización mundial, y Valparaíso pasa a ser una zona, un sitio de patrimonio, pasa a ser inscrito en la UNESCO como un sitio patrimonio de la humanidad. No es toda la ciudad, por cierto. Ese puro pedacito entre Plaza Aníbal Pinto, Plaza Whirley, agarra todo el Cerro Alegre, Concepción, pedacito de Cordillera, baja. Y aquí me pongo pesado al tiro. Esta foto de ayer, todos la vieron. Bueno, este es el resultado de cuando el cubo no encaja con la realidad, pues diablo, eso es lo que pasa. Por eso surgieron activismos por todos lados, en todo Chile, por distintas causas. Porque el cubo no está en sintonía con la realidad. Y ahí mucha culpa la tenemos nosotros también los colegas, muchos colegas que van y procesos estatales, políticos, institucionales, que las hacen cortas y que en realidad no están con esa delicadeza y cuidado que uno aprende justamente en la escuela a poder insertar correctamente los proyectos. No existen buenas o malas ideas, yo estoy convencido, existen buenos o malos proyectos. Y la manifestación de ayer fue el resultado de ¿qué? De que el plan de expansión portuaria, que se hace paralelo a esta denominación de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad, fueron dos políticas públicas que chocaron y no conversaron entre ellas, y mientras, por un lado, el Estado de Chile, porque tampoco logramos ser nosotros los protagonistas en eso, genera este acuerdo con Francia, con la UNESCO, por otro lado, el Ministerio de Transporte empieza a desarrollar un plan de expansión portuaria que toma la bahía de Valparaíso como suya, porque efectivamente el plan regulador y el PREMBAL llegan hasta la vereda norte de la calle Errázuriz, luego es F, y luego es Empresa Portuaria de Chile, esa parte ya no nos pertenece, sabiendo el Estado de Chile que ahí está la riqueza que nosotros podíamos entregar, y toma sus recursos geográficos, recursos patrimoniales, recursos ambientales, paisajísticos y económicos, por supuesto, para adentro. Y nosotros nos quedamos siendo una ciudad técnicamente mediterránea, como si fuera Talca, Quillota. Este es el plan de expansión portuaria. Y el plan de expansión portuaria, su primera fase era el mall en Barón y luego el Terminal 2 al centro de la ciudad. Y el Terminal 2, siendo una inversión de 500 millones de dólares, no contemplaba el dique flotante Sociver, que es astillero flotante que ustedes ven, que es una maravilla, imagínense, son cerca de 20, ya no recuerdo cuántas toneladas eran, pero miles de toneladas, con buque adentro, llena las compuertas, puede bajar, entra al buque, sale a flote, lo reparan, maravilla, eso es magia también de la ingeniería. Los lancheros también se iban, y los pescadores, que son los que estaban haciendo ayer la manifestación, que fue realmente impresionante. ¿Por qué? Los sacaban, no los contemplaban. ¿Por qué? Porque justamente venía una persona del gobierno central, que vive en las comunas del gobierno central, que trabaja en las cuadras del gobierno central, que determinan los destinos de Chile desde esas 4 o 5 manzanas que están en Santiago Centro. Y que claramente desde la comodidad de su casa en Vitacura, Blas Condes, no quiero ser una persona resentida para nada, pero que claramente tienen un muy buen vivir y no logran entrar en la realidad como es. Y ese es el motivo principal del estallido y de todas las demandas sociales que se están peleando hoy en día. El plan de expansión portuaria contemplaba el mall, el T2, luego el megapuerto en el sector de Yolanda, y en la impresión hacia el sitio, el Terminal 4, y estaba el CEAL, que tal vez lo más atinado que se hizo, lo más ingenioso, que dada la estrechez del borde costero, a diferencia de otras ciudades portuarias, se buscó terrenos arriba. Pero esa distancia entre el puerto y arriba la tiene que hacer un camión, y esa plata nunca estuvo determinada quién la pagaba, y eso fue generando entonces que los conflictos fueron del mall, se cayó el mall, por suerte tenemos ahora el diseño de un parque, que podría ser mejor, podría ser un intermodal, podría ser varias cosas, pero por lo menos parque, ya no es un mall. El T2, que está cuestionadísimo y al parecer va a hacer hacia un crecimiento de San Mateo. La CEAL, que había un conflicto serio con el transporte de los camioneros, que quién pagaba esa diferencia de dinero.
por subir los contenedores de abajo hasta arriba, y el megapuerto que fue anunciado en San Antonio. O sea, todo este plan de expansión portuaria, que no contempló a ninguna de las fuerzas locales, ninguna de los actores relevantes del borde costero local, ni al puerto deportivo, ni al dique, ni a los pescadores, ni a los lancheros, ni a la ciudadanía misma que debería disfrutar de este borde costero. Antes hacían competencias de remo, en fin, había gente pescando, estaba el pescador de jaiba que entristece la costanera, en fin. Es por eso esta necesidad imperiosa de ser parte del destino de la ciudad. Y lo primero que hicimos junto a Joaquín Velasco y Gonzalo Undurraga, dos colegas, fue ubicar a un muy buen director de cine que estaba acá en Valparaíso, que llegamos como un trueque, que hicimos un documental, por favor véanlo, se llama, está en YouTube, Puerto para Ciudadanos, Ciudad para Porteños. Se estrenó el 2012, en la Bienal de Arquitectura del 2012, y se estrenó en Valparaíso en enero del 2013. Hicimos las primeras simulaciones de cómo sería el Terminal 2 puesto en el medio de la ciudad y cómo prácticamente explotaba la economía local y se iba toda para Santiago. Estábamos en eso y vino el lamentable incendio del 2014. Estábamos todos hablando del borde costero y viene entonces el borde cima, también en abandono absoluto, políticas públicas añejas, plantaciones enormes de eucalipto y de pinos en abandono, un caserismo donde no hay infraestructura, no hay equipamiento, no hay movilización digna, no había nada, y gente que tenía que estar viviendo en los lugares más peligrosos de la ciudad sin posibilidad de habitar abajo, que es lo que históricamente estaba construido y que paradójicamente está despoblado. Entonces, una suma de todos estos temas, logramos armar entre varios personajes que estábamos pensando en la ciudad en ese momento, de una manera local, armamos el Pacto Urbano de la Matriz. Y a través del Pacto Urbano de la Matriz, después de una serie de conferencias, trabajos, charlas y cosas, hicimos un curso con las universidades, con todos los actores relevantes de Valparaíso, decidimos en un momento hacer las primarias ciudadanas, unas primarias que no fueran con partidos políticos, sino que fueran de actores. La relación con el Colegio de Arquitectos. Yo desde que me titulé, me inscribí en el Colegio de Arquitectos, tengo mis cuotas casi al día. Es importante. ¿Por qué? Porque dentro de este mismo contexto también uno está sometido a un tribunal de ética, por ejemplo. Uno, en cierta manera, es garantía de que lo que está haciendo lo está pensando de una manera correcta. ¿Puede cometer errores? Sí, claro. Pero no está abiertamente en contra de los principios básicos rectores de lo que es nuestro oficio. Y asimismo, la camaradería y la red de trabajo que se arma con los colegas que son parte del colegio es sumamente importante. Con esa red, con esa camaradería, armamos después del incendio, con varios colegas, un plan de repoblamiento, perdón, un plan de reordenamiento en la parte alta, que se basaba principalmente en la restitución ambiental. ¿Y qué era entonces? Construir un cordón para generar un límite a la expansión informal de la ciudad. ¿Y en base a qué? A una figura administrativa que existe, que es un parque metropolitano, como el Jardín Botánico, que tiene una administración y que de alguna manera se podía incorporar a la misma gente de este límite en armar, y vivir y construir ese lugar. ¿Ah? Y de momento que teníamos ese límite, podíamos empezar a empujar a vivir a la gente abajo, porque abajo, en las zonas que fueron armadas hasta la década del 40 principalmente, uno se puede mover a pie o en ascensores, es muy económico, está cerca de los hospitales, ya sabemos, ya nos hemos dado cuenta que no vamos a tener nuevos hospitales en Valparaíso por mucho tiempo, que nunca se va a soterrar la línea del metro por Pedromón como uno pensaría desde el buen urbanismo, que nunca vamos a tener grandes obras de inversión. Eso ocurre hasta como está la Constitución hoy en día y como es Chile, solo en la región metropolitana, porque concentra 7 millones de personas y el resto de las 7 millones estamos distribuidos en una tierra que se ve bonita para turistear, digamos, ¿no? Nosotros nunca, y lamento decir esto, que en mi experiencia de 10 años metido en política, en estos temas, nunca vamos a llegar a tener los niveles de inversión que uno ve en Santiago, que uno puede entrar a una Kennedy soterrada, que tiene 7 pistas soterradas cuando ingresa. Lamentablemente no lo vamos a tener. Pero sí lo que podríamos pensar, les recomiendo un texto que se llama La Pereza, que es de un holandés que se llama Noitelig, fue colaborador de Rem Koolhaas en algún momento. Ese libro habla justamente de que a veces haciendo poco es la mejor manera que uno puede hacer grandes cosas. Lo importante es situar bien el objetivo, y para eso es pensar bien la arquitectura. ¿Desde qué? Desde esto que yo le llamo la sexta fachada, que es cómo se encaja
el proyecto con la realidad. Y ese encaje no es solamente físico, tiene que ver, es social, es cultural. ¿Se acuerdan en el libro de los hechos de la arquitectura de Aravena, cuando Aravena, recién inaugurado el aeropuerto de Santiago, le hace la feroz crítica al aeropuerto? No lo han leído. El aeropuerto estaba recién construido y el aeropuerto antiguo permitía que la gente pudiera estar con pañuelos prácticamente en la terraza del aeropuerto despidiendo a las personas que se iban. Entonces, él arquitectónicamente construye una observación. ¿Cuál es la observación que debió haber estado atrás del aeropuerto de Santiago? Es que un aeropuerto, en la condición cultural de Chile, que viajar es eventual, te va a despedir todo el familión y te va a buscar todo el familión, o la polola, qué sé yo. No es una cosa como en Estados Unidos, que se viaja de una ciudad a otra y el tipo viaja como quien anda en metro. En Chile, viajar en avión es algo eventual. Por lo tanto, la observación arquitectónica que él plantea era: el aeropuerto debía haber adelantado la llegada y haber extendido la despedida. Eso no lo entendió ningún arquitecto que participó en ese proyecto, ni en ninguna oficina de ingeniería, obviamente, y finalmente en esa curvita cuando uno sube, ahí se ponía toda la gente casi colgando para ver el avión cuando despegaba. Entonces el lugar que era, donde un arquitecto no tuvo ninguna incidencia, era el lugar que construía la observación arquitectónica de ese proyecto. Bueno, por eso les digo que los proyectos tienen que, en situaciones de pobreza y de mezquindad, centralismo absoluto, y nosotros que queremos hacer cosas significativas en regiones, tienen que ser muy bien pensadas y de forma muy económica. Por eso les hice la observación cuando le mostré los proyectos que yo hacía de arquitectura, digamos, todo es barato. Todo era con planchas de terciado, con volcanita, no hay ningún lujo. Uno tiene que jugar con las herramientas de la realidad. ¿Cuáles son las herramientas de la realidad de un plan de expansión portuaria para el borde costero? Es contemplar, obviamente, los nuevos buques gigantes, es contemplar que necesitamos un puerto de cruceros, como cruceros exclusivos, que no se mezclen, tú no puedes estar mezclando cargas con pasajeros, un borde costero, con los actores del borde costero que les mencioné, el dique, los pescadores, el puerto deportivo, y la ciudad. Esa ciudad que entrega una infraestructura enorme, portuaria, en obsolescencia, porque ya cambiaron los modos de hacer puertos, y eso, lo de acá abajo, una imagen de Matías Klotz, que propuso ahí un museo, y la escuela, junto con profesores de acá, propusieron en algún momento que la calle Antonio Vara siguiera por delante los almacenes fiscales, y que dejar entonces todo ese lado como un espacio que perfectamente podría estar un Legoland, Google o cualquier nueva empresa tecnológica que generara algún empleo significativo para la ciudad bajo estas nuevas vocaciones. Podría ser perfectamente un tema universitario, en fin. Si es que uno pensara así esto, la expansión portuaria es bastante más reducida y se limita a que tengamos por lo menos 2 buques post-Panamax, estos gigantes. Por lo tanto necesitamos un frente lineal de atraque de no, más no menos de 900 metros de largo y diferenciar terminales. Esto es muy rápido para no dar la lata, pero acá lo que hemos estado proponiendo es que efectivamente el puerto se agrande hasta llegar a 930 metros de largo acá, y que el espigón se sacrifica una parte porque ya está viejo, está roto, está fisurado, y generarlo para otro lado. Y tenemos un terminal de cruceros por un lado y un multipropósito, perdón, un terminal de buques de carga, los post-Panamax a un lado, que tienen ya su propio acceso, que pueden contar con un sector de acopio para contenedores en San Mateo, desplazando la playa un poco, y generar los cruceros del otro lado del muelle Prat hacia acá. ¿Por qué esa visión yo considero que puede ser muy pertinente de esto, lo que les digo, esta idea de hacer poco? Porque si tomamos los mismos vértices del muelle Prat y esto se gira así, no entramos en problemas con Consejo Monumentos, vieron ustedes, Neurociencia, un proyecto que todo el mundo quiere por más de 12 años, todavía no se puede hacer. Y todo el mundo lo quiere hacer, y todavía está enredado en la cosa institucional, en la burocracia chilena. Por lo tanto, hay que sacar actores. Saquemos el Consejo Monumento acá, saquemos al máximo y dejemos lo esencial. Con una propuesta así podemos tener un puerto desarrollado para los próximos 20, 30 años sin problema, mientras encontramos la mejor manera o el mejor lugar para desarrollar una expansión portuaria apropiada y con inversión pública. Y el lado de acá, el otro terminal, es precisamente de cruceros y borde costero. Y ese borde costero que llega a Barón, y que también está muy bien que es el parque, pero perfectamente podríamos tener una dársena jugando con el mismo borde, sin hacer algo hacia afuera del mar, sino que metiendo el mar hacia adentro. Se hace una piscina y luego se abre una punta, y haber generado ahí la relación también con lancheros, con esta actividad marítima que debería existir. ¿Cuántos de ustedes saben de velas? ¿Cuántos saben ustedes de barcos, de cosas náuticas? Es inaceptable, yo tampoco.
Vivimos en una ciudad marítima, patrimonio de la humanidad, y nadie sabe ni cuánto es una milla ni un nudo, que son los términos marítimos para hablar. Entonces pareciera que también con esta negación normativa del borde costero y de uso, también, y que la ciudad, yo les decía que pareciera ser normativamente como Talca, como Chillán, como Quillota, al parecer nosotros vivimos también como personas mediterráneas, que no tuvieran acceso al mar. Propongo también en ese lugar, de forma muy económica, extender las catenarias del trole, quedan solo 4 cuadras, y ahí ya se conecta el trole con el metro. Si es que va a haber un teleférico que llegue ahí y pase por la Argentina, que tiene el ancho, hacer estacionamiento subterráneo del sector acá de Brasil, generar también una intermodal pequeñita como pajaritos para que los buses lleguen detrás de la bodega Simón Bolívar, entonces de la bodega Simón Bolívar hacia el mar es parque y de bodega hacia atrás es intermodal full. Tenemos los trenes, tenemos los troles, tenemos los buses y los autos que quedan fuera de la ciudad, bajo tierra, en ese espacio donde se cruza Brasil con el Errázuriz. Y eventualmente, si es que vamos a ocupar un método de transporte económico y fácil para una ciudad como esta, debería ser el teleférico. Y que las 3 localidades de la comuna, Valparaíso, Placilla de Peñuela y Laguna Verde, es lo más fácil. Es lo más fácil, es lo más económico y no se requiere túneles, puentes, expropiaciones mínimas por donde pasa este cable. Y finalmente, en otras peleas, digamos, que también pertenezco a grupos de la descentralización, es que estamos tratando de instalar la idea de que Valparaíso en realidad no es la ciudad de Valparaíso como puerto, sino que es la región portuaria de Valparaíso. Y por lo tanto nosotros, al igual que Hamburgo, al igual que Shanghái, una serie de otros complejos portuarios mundiales, debiéramos ser un tridente que agarra entre San Antonio, Valparaíso y Quintero, este tridente portuario. Y que por lo tanto toda la actividad económica que se genera a continuación y es dinero fresco que queda acá en la región. En lo funcional, apenas nos faltan 26 kilómetros para unir la ruta semicostera entre Placilla y Algarrobo, y con eso estaríamos en 40 minutos en San Antonio. Hoy en día ir a San Antonio es como ir a Chillán, no, nunca tanto, como ir a Rancagua, es como otra cosa, otro mundo. Y en realidad estamos al lado, solo que no está construida la infraestructura, y los arquitectos hemos tenido poco que decir en ese discurso. Lo mismo que el tren rápido. El tren rápido en realidad es un tren de carga, se financia por el tren de carga. Si es de carga, entonces el tren de carga llega por arriba, donde está la CEAL, y no lo hacemos bajar en 11 kilómetros, 400 metros de altura. Y el de abajo va a ser de pasajero, entonces. Y el tren rápido, si es de pasajero, debería unir el aeropuerto Torquemada de Concón con Pudahuel y llegar al centro de Santiago. Y no como está la propuesta de ahora, que el tren de pasajero pasa por Casablanca, se mete a Melipilla, porque en realidad es de carga, y te deja muy rápido en el medio de la nada, en Maipú. ¿A quién le sirve eso? Los arquitectos tenemos mucho que decir al respecto y tenemos que ser patudos, entrar. Por eso yo entré desde el activismo a la política, sin entrar para atrás de un partido político, aunque en un momento milité en un partido que era netamente porque creí tener más incidencia para el tema portuario, el T2, fue imposible, había que quedarse en la independencia. Y bueno, lo que comentó Gustavo sobre la tesis, en toda esta experiencia, finalmente, ¿cuál es el principal problema que tiene Valparaíso? Es su despoblamiento. En 80 años, la ciudad se ha despoblado más de 100.000 personas. En 1940, en el censo de 1940, con esa mancha urbana, vivían 213.000 personas en Valparaíso. Hoy en día, en el censo de 2017, reconstruimos ese mismo perímetro, digamos, esa misma mancha urbana, viven 110.000 personas. O sea, 103.000 personas dejaron de vivir en las zonas más centrales de la ciudad, que están mejor equipadas, que te puedes mover a bajo costo, que tienen estas vistas maravillosas de los proyectos que les mostré al principio. Y sin embargo, la ciudad se expande hacia las zonas más peligrosas, más caras para moverse, más peligrosas ambientalmente, más peligrosas socialmente, y mucha de la clase media emigró a sectores de Placilla, Curauma, o Quilpué, Villa Alemana, Concón, o Recreo, ¿no? Y esos factores, ¿cuáles son esos factores? ¿Qué determinó que la ciudad San Antonio tiene 110.000 habitantes? O sea, es todo San Antonio que dejó de vivir y se fue a otro lugar. Imagínense el tamaño de lo que fue el éxodo. En el estudio, en el marco de referencia, estudié una cantidad enorme de situaciones, lo cual me fueron generando esta convicción, por eso le hablo con tanta propiedad sobre lo que es el centralismo, lo que es Chile genera políticas públicas sumamente genéricas, y Valparaíso, al ser una ciudad excepcional, después no le calza prácticamente nada, o sea, ni siquiera ensanchar una calle a veces es posible.
O sea, la avenida Alemania se hizo con estándares que no es de una vía conectora, no tiene el ancho de una vía conectora, pero es vía conectora. En fin, las calles verticales de los cerros se construyeron antes que existieran los autos. Y es por eso que tenemos problemas de estacionamiento en todos lados. Esta foto de esta chica, perdón, me devuelvo Marcela, me devuelvo. Esta joven que está acá con el cartel que dice muy pobre para el banco, muy rica para el serbio, es una realidad. Hay un segmento enorme que no tiene acceso a la vivienda porque normativamente, porque el modelo está hecho para que no tenga acceso a la vivienda. Mientras la Cámara Chilena de Construcción tiene una visión de construir edificios en masa, o el serbio, que hasta hace poco, el Mimbu, tenía la construcción de estos condominios también al infinito, Valparaíso no encontraba su figura y se iba cayendo a pedazos. La figura que fue descubriendo fue un concepto que se trabaja en el resto de Latinoamérica que se llama patrimonio modesto, que es todo lo que rodea estas obras monumentales del patrimonio, que es finalmente la arquitectura residencial de barrios, arquitectura anónima prácticamente, que es la que construye estos barrios. Y esa es transversal a la situación socioeconómica de la ciudad. La podemos tener en el Cerro Toro, que es prácticamente la misma situación espacial con el mismo tipo de construcciones que encontramos en San Juan de Dios. Y por lo tanto, Valparaíso tenía como uno podía hablar de estos patrones de asentamiento, que es lo que se llama, y empezar a estudiar cómo se fue poblando. Entonces, tomamos una zona del Cerro Cordillera como una zona representativa. Me salté, acá de la tesis me salté varias hojas de cómo llegamos al Cerro Cordillera, pero determinamos que el Cerro Cordillera era representativo, digamos, de lo que era el anfiteatro histórico de la ciudad, porque estaba en un sector que estaba muy deteriorado, y sin embargo Cordillera era el que estaba mejor en resumidas cuentas, y analicé cómo se fueron poblando las mesetas, las 3 mesetas del cerro en distintas etapas del siglo XIX prácticamente, bueno, con la historia del Castillo de San José viene de antes, pero la parte fuerte del siglo XIX hasta la década del 40 del siglo XX. Y luego a través de sus laderas empecé a entender los factores del despoblamiento, lugares que existieron maravillosos. Acá tuvimos la visita de una fotógrafa alemano-argentina, ¿cómo se llama? Anne-Marie, olvidé el nombre en este momento. Estuvo en 1934, fotografió cuanto pudo de Valparaíso. Si ustedes hicieran esa ruta de la Anne-Marie Heinrich, eso, búsquenla, genial. Si ustedes hicieran la ruta de Anne-Marie Heinrich en 1934, hoy es que se mueren de depresión. No queda nada, no quedan ni las casas fotografiadas, ni las calles, ni los pasajes, ni de esta foto de acá, de esos 3 inmuebles desaparecieron. Solo queda acá en Tomás Ramos ese inmueble que contiene abajo la botillería de los chicos malos. Todo el resto desapareció el pasaje, todo. Por otro lado, la era norte mostraba ese desencaje también entre las políticas públicas y las necesidades locales, donde tenemos el Subercasó, el cual lleva un historial ya desde 2007 a la fecha, de tratar de hacer proyectos y nada resulta. Primero voy a hacer el MIMBU, después voy a hacer EPB, después lo compró la MUNI, después voy a hacer, ahora voy a hacer un edificio ligado al patrimonio. Se hacen los proyectos, se hacen los concursos, hay ganadores, se premian, se hacen los estudios y después la cosa no sucede. Los ascensores lo mismo, se compraron los ascensores, algunos se recuperaron, finalmente Concepción se cayó, se generó la duda de quién pagaba el seguro, todo parado. No hay ascensores, no hay Subercasó, no hay allá neurociencia, no está el Lord Cochrane, no están la difícil relación de estas políticas públicas para que aterricen en el territorio. Por otro lado, los fenómenos típicos de las ciudades históricas medias turísticas, que lugares que estaban funcionando, qué sé yo, pasan procesos de especulación. Aquí en el Cerro Cordillera también se quiso montar un hotel, y finalmente, seguramente el dueño después cuando ve el proyecto, viene al Cerro Cordillera, no es lo que se imagina, no era el Cerro Alegre tal vez, y decidió no hacer el proyecto, y ahí llevamos con un terreno abandonado por más de 2 décadas, en pleno corazón del Cerro Cordillera, al costado del ascensor, al costado del museo. Y después la ladera poniente, que daba 4 factores más que eran terribles, que eran netamente ya de la degradación espacial, socioeconómica de la ciudad, por el cambio digamos, de actividad económica, el tema portuario. ¿Cómo estamos en la hora? Estoy pasado 9 minutos. El tema portuario, realmente el que haya cambiado su modo de hacer puerto, que estaba lleno de estibadores, lleno de tripulantes, los hoteles eran servicios portuarios, no eran turísticos, lo mismo los restaurantes, las casas de cita, los bares, todo era portuario, estibador, gringo, marinero, todo eso, y se mezclaba con los poetas, los estudiantes de arquitectura, y era una maravilla. Todo eso desapareció. Y hoy en día esas quedaron como infraestructuras
obsoletas o en proceso de obsolescencia, y por lo tanto los barrios están inmediatamente ligados al puerto, como el barrio Puerto no tiene uso hoy en día, no tiene uso y se fue degradando, las materialidades, el balloon frame, todo eso tampoco eran reconocidos como sistemas constructivos nacionales, a nivel nacional, perdón, por lo tanto tampoco tenían apoyo o un modo de poder ir recuperando estas casas. Finalmente, la PDI también se tomó la Plaza San Francisco, no teníamos espacios públicos, no teníamos viviendas, no teníamos nada, no teníamos economía local, y finalmente llegábamos al despoblamiento por miedo, que es cuando eso empieza a suceder. Es la típica ambientación de una película de los 80 del Bronx de Nueva York, donde tenés el vapor saliendo de la alcantarilla, el auto abandonado sin las ruedas, con el parabrisas roto, la casa toda pintarrajeada. Y así nadie con niños quiere vivir en ese entorno, por lo tanto el principal motor de expulsión, digamos, y de destrucción del barrio como uno conoce, son los bolsones de miedo. Que te asaltan. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted? No sé si los mandan a croquear ahora todavía, pero uno salía a croquear por Cerro Toro, por Cerro Santo Domingo, un día temprano, para que no pasara nada, a las 10, 11 de la mañana, y la señora salía, mijito, por favor, váyase de acá, que aquí lo van a asaltar. ¿Ah? Ese era el típico comentario en Cerro Toro. Bueno, eran lugares muy puntuales. Uno recorría la ciudad sin ningún problema. Hoy en día estos bolsones de miedo se extendieron en todo el Cerro Polanco, pie de Cerro Monja, todos los pies de cerro, más encima los lugares que deberían estar espectaculares, se han ido convirtiendo en bolsones de miedo donde hay situaciones de narcotráfico, microtráfico, violencia, pistola. Nadie quiere vivir ahí. Se van a Curauma, se van a Recreo, se van a Concón. Y así, bueno, el estudio contempló un análisis de todos los casi 700 predios que agarró la zona con 170.000 metros cuadrados, y se determinó de forma infográfica de que lamentablemente un 31,4% del territorio analizado, de la superficie analizada, estaba en estado de sitioriazo, ruina extrema. O sea, donde ruina extrema fue una categoría que tuvimos que inventar porque eran donde ya habían ruinas, ya no quedaba nada y estaban siendo ocupadas de forma ilegal y sucedían situaciones altamente peligrosas, que son los manchones negros. Y eran terrenos gigantes aparte. Ahí hay un abandono de todo tipo de deberes. El municipio tiene que fiscalizar, exigir los cercos, tiene que haber también, por otro lado, lugares, generar figuras para poder poblar eso. La figura estaba, voy a la siguiente. Esta tabla infinita demuestra acá a la derecha, a la izquierda, al lado abajo, que analizando todos los decretos del CERVI, las figuras existentes, existen las figuras que permitirían repoblar los lugares. Entonces también había una duda de por qué esto no sucedía. Muchas veces con Valparaíso sucede que los terrenos, las escrituras son antiguas, no se puede llegar al propietario, en fin. Pero existía una figura en particular, que es ya de decisión política dura, que es generar polígonos de construcción obligatoria. Eso acaba la especulación, eso obliga a una persona a ponerse las pilas porque tiene cierto tiempo para vender o construir o hacer algo, pero no puedes tener tu sitio eriazo, y esa figura existe, lo ocupó la Cordesán en Santiago el año 85, y funcionó. Santiago también se estaba despoblando, Santiago histórico. Por lo tanto, la propuesta de la tesis hace dos propuestas. Una, un modelo de gobernanza, que es ese, que incluye absolutamente todos los actores relacionados con el territorio, pero desde esta corporación con mucha, digamos, energía, digamos, poder hacer coordinar estos estamentos sociales, gremios, el Estado mismo, el municipio, y generar figuras que ya existen. En Alemania, por ejemplo, existen estos, yo le puse dialogatorium, que es solucionar los problemas en base al diálogo. Entonces tú te adelantas a los problemas generando el diálogo y el acercamiento franco y sincero de los proyectos y las visiones que tú quieres hacer allá. Y llegas por lo general con una imagen objetivo, un poco las cosas que le mostré antes del puerto, y con esa imagen objetivo parte la discusión y cada uno le va agregando complejidad y viendo ese encaje entre el cubo, la sexta fachada del cubo y su realidad. Y no conforme con eso, tienen en Berlín, por ejemplo, una maqueta gigante que es del porte de esta sala, de la mitad de esta sala, de aquí para allá, operativa, real. Todo lo blanco es lo que estaba a la caída del muro de Berlín. Todo lo cafecito que está en madera de balsa son las construcciones nuevas. Cada proyecto que es mediano o grande o significativo, antes de ingresar a la dirección de obra, entra un proceso de aceptación con el entorno, con las comunidades, y tú como arquitecto haces como el anteproyecto, y que rematan una maquetita de madera de balsa que llega un funcionario municipal, lo saca, pone todo.
Uno pone las láminas, uno pone todo, uno tiene que ir al barrio. Así, entre el dialogatorium y este elemento real que uno puede ver efectivamente si es que la cuestión te afecta, no te impacta, oportunamente tú te enteras de lo que se va a hacer, no hay este secretismo que hay hoy en día. Los proyectos fluyen, todos ganan. No hay buena o mala idea, hay buenos o malos proyectos. Y lo mejor para un inversionista es que no te pongan trabas, entonces mejor contrata buenos arquitectos, porque esto te obliga a tener buenos arquitectos, porque no te vaya a estar pasando un plantón ahí que todo el mundo te rechaza y te tire por la cabeza tu idea. Busca arquitectos que tengan la sensibilidad para encontrar ese encaje de la sexta fachada del cubo. Hay un proyecto ahí que aparece que la comunidad lo rechazó y que se ve acá al fondo, en esta foto de acá. Era un edificio en la parte este de Berlín que le llamaban Klein de Manhattan, como en la parte más de la Alemania del Este, que todavía es como de izquierda dura, y le ponían un edificio y le llamaban el pequeño Nueva York. No, mandaron a la punta del cerro, pero bueno, el arquitecto no gastó más que esas maquetas y un par de cosas y nadie se enojó, digamos. Mall Barón, 10, 12 años judicializado. Parque Pumpín, 8 años judicializado. Terminal 2, 9 años judicializado. Además, en la tesis se propusieron una serie de innovaciones para que fueran también atractivas para el privado, ya que en lo público habían herramientas, había que generar mayor, digamos, como un bálsamo para que éstas se acomodaran, pero en este contexto de polígonos de construcción obligatoria, esto fluía. Entonces, por un lado, en temas de equipamiento y transporte, había una serie de innovaciones que se podían incorporar. La principal eran los proyectos detonantes y extensiones viales y de transporte. Innovaciones en el mundo privado, como decía, proyectos privados con virtudes públicas, que los formatos sean grandes para que no sean todos loft de segunda vivienda, generar que las plazas sean de uso público, sobredotar de estacionamiento, porque la ciudad se hizo antes de que existieran los autos, entonces las partes históricas, ojalá la máxima cantidad de autos metidos bajo tierra para que no saturen las calles. Hoy en día el plan regulador te exige un estacionamiento cada 3 unidades vendibles. O sea, si las 3 personas que compraron un departamento tienen auto, quedan 2 en la calle y 1 adentro. Eso no puede ser. Y eso también te limitaría el tamaño de los proyectos si es que tú tienes que tener gran cantidad de estacionamiento. También sobre dotación de accesibilidad universal, estamos con un gran número de tercera edad, ha aumentado eso. Usos mixtos, oficinas, talleres, locales, comerciales, en fin, todo lo que fuera mezclando, también no generar zonas extensas de puras viviendas. Y por supuesto apoyos a las construcciones que se ubican en las laderas, que debíamos estar en los lugares más deteriorados, porque efectivamente es mucho más caro construir, como está todo pensado Chile en planito, construir acá en Valparaíso que requiere muros de contención, drenaje, en fin. Y otras figuras más complejas que eran de organización con la comunitaria, digamos, de autocuidado de los barrios. Esto fue aplicado en un sector más chico y, para hacer el resumen, dio que recuperar ese sector que identifiqué ahí, que era una subzona de la zona estudiada, salía a 34 millones de dólares. Si es que lo llevábamos a todo el Cerro Cordillera que estudié, aplicando estas figuras, eran 212 millones de dólares. Si se aplicaba en todo el barrio Puerto, incluidos sus cerros del entorno, desde Arrayán, Toro, Santo Domingo, Cordillera, falta uno, el Cerro Perdices, más el plan de la ciudad salía 1.220 millones de dólares. También no es que estamos haciendo cosas a gran lujo, pero cada lugar tenía un proyecto detonante también, que es el proyecto caro, y el resto era aplicar los Quiero Mi Barrio y las figuras existentes en el sistema, más estas motivaciones para el mundo público, para el privado, pero el privado no está contemplado ahí. Articular todo el anfiteatro histórico salía 15.000, cerca de 15.000 millones de dólares. Ustedes dirán una brutalidad de plata, pero fíjense que no. Porque el puerto de Valparaíso genera solamente en conceptos de impuestos, de IVA, impuestos al lujo, anualmente 4.000 millones de pesos, que van directamente de acá del bordecito nuestro a las arcas fiscales, que claramente nunca se devuelven en una proporción siquiera justa al respecto. Lo mismo entrega San Antonio, un poco más incluso. Y San Antonio sí que tiene fuertes carencias urbanísticas. Por lo tanto, si uno piensa que este plan se podría hacer en 15 años, y estamos hablando de 15.000 millones de dólares, estamos hablando de 1.000 millones de dólares al año. Por lo tanto, cuando le preguntan al alcalde, o le preguntan al diputado, o a ustedes mismos en una conversación familiar, y le digan, ¿cuánto es lo que el puerto debería aportar a la ciudad para poder recuperarla de forma digna y decente en 15 años? Ustedes deberían decir una cuarta parte de lo que el puerto le entrega
al Estado de Chile. Con un 25% de lo que lo que el puerto entrega al Estado de Chile, en 15 años tenemos la ciudad filete, como en 1940, que fue la última etapa de construcción de la ciudad. De ahí prácticamente no hay inversión pública hasta el acceso sur, excárcel, edificio de correos, ministerio y cosas muy menores. Termino con esto porque ya estoy bien pasado. Espero que hayan mantenido el hilo de la exposición. Con esto, con la tesis y con las conversaciones profundas que tuve con Gustavo Ávila, me di cuenta que efectivamente las herramientas estaban y que se podía entrar en lo público sin necesariamente hacer proyectos para el MOPS. Existía la figura que tenía que ver con repoblar la ciudad. Y por eso armamos junto con Gonzalo esta entidad patrocinante, que son las empresas que trabajan con el Servio, que se llama Social Arquitectura. Social Arquitectura está compuesta por mí y por Gonzalo Poza, otro exalumno de acá de la escuela, quien tenía ya un conocimiento, trabajó en el Ministerio de Vivienda, trabajó en el Servio, y por lo tanto ya no era un laberinto insufrible poder hacer este tipo de proyectos sociales. Y el mejor ejemplo fue una casa que acaba de terminar en Villa Alemana, que cuando empezamos a conversar estaba en proyecto. Esta es una vivienda social. Esta vivienda es del tipo de viviendas construcción en sitio propio, donde la propietaria tenía un ahorro de 6 millones de pesos, y él construyó esta casa por 23 más, o sea, por 29 millones de pesos. Se construyó una casa con casi 80 metros cuadrados, coincide con el número, casi 80 metros cuadrados, tiene un vacío al interior, arquitectónico, un momento le da luz a todo el interior, y que tiene toda la dignidad que una vivienda social requiere, desde la arquitectura. Por lo tanto, la reflexión que me vino en ese momento cuando Gonzalo me ofrece que empezáramos a trabajar juntos en estos temas sociales, es que estudiando por lo que había aprendido en la tesis, me di cuenta que efectivamente uno puede entregar una vivienda social de 87 metros cuadrados, solo que en un tiempo más largo, claramente, porque el gobierno te entrega la posibilidad de construir una casa de 52 metros cuadrados, aparte del ahorro propio que pueda tener una persona. Estas son construcciones en sitio propio, la persona ya cuenta con su terreno. Pero esa casa de 52 metros cuadrados, uno puede postular un PPF, que se llaman, que puede llegar hasta a 35 metros cuadrados más de ampliación. Por lo tanto, estamos hablando de una casa de 87 metros cuadrados, a la cual después uno puede hacer un mejoramiento térmico y meterle paneles solares y termopaneles en los vidrios. Entonces una vivienda social te queda de 87 metros cuadrados con esas condiciones. Claro, te demora un poco más cada vez la postulación, pero está la posibilidad. Entonces, ¿por qué no lo hacemos todos, digamos? ¿Ah? Y luego, con este tema, apareció el tema de las sedes, que es el DS27, y también, esta es una sede existente que le estamos pegando un gran enchulamiento. Lamentablemente no puse una imagen como está ahora, digamos, que es la Manuel Rodríguez en Quilpué, un club deportivo del Múnich, esta obra nueva. ¿Se dan cuenta de lo que les mostré en la Casa Monja, estos paneles de internet que eran baratos, el tornillo bien puesto? Bueno, ahí está aplicado. El panel de internet barato, bien moduladito, con el tornillo perfecto, bien puesto. Finito, pero armando un pliegue entero, que es el concepto del proyecto, digamos. La rampa que sube diagonal a la escalera, que son las gradas, y eso es el proyecto. Y se eleva del piso porque el nivel está 1,10 m más alto, entonces genera también los accesos a los camarines son a través de este cuerpo que no se ve siempre que estuviera elevado, no se notan los dos pisos. Esta otra que estamos postulando ahora en este llamado, que es Valencia Alto, también en Quilpué. Y hay otra figura más, que son el DS49, que es la típica de vivienda social en la periferia. Bueno, hay una glosa 12 de ese DS49 que te dice que uno también puede postular a proyectos en lugares centrales y el Servio está dispuesto a pagar terrenos más caros. Imagínense, estaban todas las figuras. Por lo tanto, empezamos a buscar terreno, a ver, y llegamos a una casa en Cerro Polanco, que está ahí en ese estado, en un entorno que debió haber sido pero espectacular, maravilloso, y hoy en día está todo deteriorado, todo cayéndose a pedazos. Y bueno, ahí estamos haciendo un proyecto que son para 12 familias. Si se dan cuenta, es re barato, las ventanas están en la misma, son equidistantes. Lo que le da el juego son estos marquitos que les ponemos que las van uniendo alternadamente entre las dos. Es lata calamina común y corriente. Finalmente son proyectos que se pueden hacer. Este es el entorno maravilloso, o sea, esa gente va a quedar viviendo a media cuadra del ascensor Polanco.
va a quedar viendo con una vista maravillosa, disfrutando del anfiteatro, y es gente que hoy en día del comité, perdón, de esta cooperativa, que vive todo, en su gran mayoría en la periferia, fuera de los servicios urbanos. Ese es el corte esquemático. Hay otro que postulamos en la calle San Francisco, y esto en Colón, detrás de la municipalidad, el pasaje Rondizoni, que son 40. Ya, eso les quería comentar. Eso, estamos. Gracias por el tiempo, la paciencia y también escuchar tan atentamente. Quedo abierto a todo tipo de consultas y preguntas. Oye, muchísimas gracias, Daniel, la verdad, intenso, pero fantástico. Yo creo que ha sido muy potente para todos y bueno, para nuestros estudiantes también, que sobre todo de primer año, imagínate este impulso que es sumamente fuerte. Así que agradecerte y bueno, valorar este momento. Ojalá que lo podamos... Se me olvidó lo más importante, tengo que decirlo. Es el equipo. Los arquitectos no son seres solos en este mundo. Y ojalá lo más interdisciplinario posible. Yo en este caso con Social Arquitectura tengo el socio Gonzalo Poza, está trabajando Ariel Gallardo, que salió acá del... Gajardo. Salió acá de la escuela hace poco, titulado con 7, nota máxima, trabaja conmigo. Tengo 2 practicantes de una modalidad que es bien interesante de la Santa María, que son prácticas proyectuales. Que si a ti como alumno te fue bien en toda la carrera y demostraste que ya sabes hacer proyectos, te dan la posibilidad que el título sea una práctica intensa por 8 meses en una oficina. Tengo 2 estudiantes en práctica proyectual, que es Camilo Arredondo y la Ámbar Cisterna, que con ellos hemos armado este último proceso. Que lo malo de esto es que el serbio paga al final o paga en el proceso en la mitad. Todo esto que les mostré hasta el momento llevamos 1 año trabajando gratis. Polanco, Rondizoni, San Francisco, las casitas, todo. Pero ya están aprobando algunas cosas. Ha sido pura inversión nuestra, de alguna manera hay que mantener la otra pata de mundo privado funcionando, porque si no, no hay quien resista, digamos. Pero el equipo, también como concejal trabaja un arquitecto, que es Diego Vega conmigo, también un gran abrazo. Todo esto uno no lo hace por ningún motivo, nadie puede pensar que lo va a hacer solo, el equipo es fundamental, las buenas relaciones. Dense cuenta, hoy en día uno anda en la calle y todo el mundo anda con, perdón lo poco formal, pero anda con la foca por delante, todo el mundo es difícil comunicarse. Para que los proyectos sean buenos, efectivamente tienen que transmitir buena onda, tienen que transmitir lealtad, tienen que transmitir camaradería, tienen que transmitir relaciones que hoy en día son casi situaciones en extinción. El trabajo con el ingeniero es fundamental, por lo tanto el ingeniero hay que tener una muy buena relación, y lamentablemente en el rubro, no solamente no hablo de los arquitectos, el rubro es complejo, desde la construcción, los revisores, todo el mundo, hay mucha gente que tú te descuidas y lo primero que haces es pegarte el palo por la espalda. A nosotros una vez con Gabriel López nos estafaron con 20 millones de pesos con una obra que estábamos haciendo, y el tipo tiró la bomba de humo, y ahí quedamos nosotros con los cheques que venían, con maestros contratados. Ahí cuando uno cree que está empezando, ¡fum! Por lo tanto, generar equipos de confianza, trabajar profesionalmente, tener siempre contratos, nunca hagan un monito sin tener algo, es súper importante, el equipo. Yo le agradezco mucho al equipo, a Gonzalo, a Ámbar, al Camilo, y a Ariel, y a Diego, que están en este momento, en este periodo. Por supuesto que a Gabriel López, que trabajó con nosotros en la primera parte, mi esposa, que es parte ahora del tema museológico. En fin, sin equipo no hay arquitectura. Ya, eso quería decir. Bien. Oye, para continuar y para ir cerrando esta etapa, profesor Gustavo, no sé si quiere hacer alguna consulta, algún diálogo, alguna conversación. Esa es la pregunta que ya contestó Daniel, que era lo último. Que son todos estos aprendizajes necesarios que hay que transmitirle a los estudiantes de primer año, que tienen que ver con el trabajo en equipo. No se escucha, no se escucha. Con eso yo creo que estamos respondidos. Pero te quiero hacer una pregunta previa que tiene que ver con esta cosa que tú hoy día nos regalas respecto de la sexta cara del cubo y de cómo encajar en la realidad. Entonces, una pregunta, no la ensayamos, no está ensayando la pregunta, por si acaso. No tiene que ver, ¿qué deberíamos hacer para que Valparaíso sea posible, entonces? Porque tú nos pintaste un panorama que es bastante, un poco triste, ¿cierto?
Pero tú, ¿es posible solamente con el aporte anual del puerto en una situación ideal? ¿O tenemos que hacer mucho más para que Valparaíso sea posible? O sea, yo creo que lo primero es involucrarse con los temas. Así como les comenté, esto de pertenecer al Colegio de Arquitectos local, cada uno de nosotros, bueno, está en primer año, a medida que van pasando los años, se van dando cuenta que tienen cada vez más herramientas y que la idea de tener procesos transformadores de la realidad de forma positiva, uno lo empieza a entender y ya no es un lenguaje muy distinto al que uno maneja. Por lo tanto, el primero, el compromiso consigo mismo, de poder abrirse a, a sentir que uno es parte de un sistema y una pieza importante, y que tal vez gran parte de los problemas que estamos viendo en la ciudad hoy en día es porque los arquitectos nos hemos restado de esa conversación, de esa opinión, de esa participación, ya sea desde el barrio, pues no sé, yo ahora soy concejal, digamos, imagínense, nunca pensé estar metido en política, y finalmente los caminos se van dando, y es la forma que yo creo que uno puede tener una ciudad posible. Yo les mostré con obras de arquitectura los límites que tiene mi oficina también. Nunca he tenido clientes millonarios, nunca he tenido encargos de alto estándar, digamos, pero con lo que hay se puede hacer. Entonces, de alguna manera, la tesis lo que buscó, y me imagino que por ahí la respuesta a la pregunta, es que con lo que hay sí tenemos mucho por hacer. Lo importante es creerse el cuento. Efectivamente, EPB, o la empresa portuaria del Paraíso, o el Ministerio de Transporte, o el sistema de empresas públicas, que son todo el mar de actores que están metidos en este tipo de decisiones complejísimas como son la ciudad, nunca van a soltar ni poder ni dinero. Nunca van a poder descentralizar de buena ondi, como dijo el ministro, ¿no? Esta cosa finalmente pasa por procesos de transformación que tienen que ver con políticas públicas, y si nosotros no somos parte de esa discusión y estamos intensamente en ese tema, no van a suceder las cosas. Y mientras eso no suceda, en lo cotidiano uno tiene las herramientas que tiene para lograr hacer estos cambios. La arquitectura en la medida de lo posible, digamos. ¿Ah? Pero no como una cosa mediocre y como que es lo que yo puedo hacer, sino que en realidad entender de que se puede hacer mucho con lo que hay. En el Pacto Urbano de la Matriz, siempre decíamos, somos tan pocos, ¿no? Como que quisiéramos que esta cosa fuera un gran movimiento. Y al final estaba el Marco Mesa de ahí de Barro Higgins, estaba el John Parada por allá, estaba un gallo de Laguna Verde, uno que era el curado, estaba el Gonzalo Lavaca, el pintor, y así una serie de ciudadanos y ciudadanas porteños, todos muy engrupidos, que nos sumábamos más de 40 por reunión. Pero fíjate que no era un número poco, porque cada uno de nosotros parece que tenía un radio de incidencia bastante más grande, y siempre estaba la cosa que éramos muy pocos, y en realidad nos dimos cuenta que esa frase que a mí me carga y me cargaba, que es lo que hay, en realidad con lo que hay, si hay voluntad y gana, se puede hacer mucho más. La proyección es infinita. Y el pacto urbano que logramos sacar a Castro e instalar al nuevo alcalde, me fui solo a un tema que no quería conversar, fue gracias a eso. Con el alcalde hoy día tenemos serias diferencias justamente por esto, por la falta de entendimiento profundo, con el ánimo de transformar la realidad y no con el ánimo de hacer un punto comunicacional para figurar como figura nacional, como eventual próximo presidente. Valparaíso, desde que llegamos nosotros, éramos muchos profesionales, muchos porteños profundos, y no profesionales de carrera, digamos, sino había mucha gente con profesionalismo, digamos, con ganas de hacer cosas por la ciudad, que no fue nunca parte del proyecto una vez que llegó el actual alcalde, y que era fundamental y fundacional de todo lo que hicimos desde el 2012 hasta el 2016, y esa gente quedó prácticamente fuera, que eran los máximos conocedores o con ganas de hacer estos cambios. Oye, Daniel, como para ir cerrando, yo creo, ¿cierto? Una última pregunta en el contexto de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso. Desde tu visión, desde tu experiencia ya en 2 décadas, ¿qué crees tú cuál es el rol que debiéramos jugar nosotros como escuela desde tu visión en esta construcción de un Valparaíso posible? Bueno, sí, se lo comentaba Mabel, yo me titulé justo en septiembre del 2001, o sea, justo hace 20 años que salí de acá, de la escuela. Yo creo que la escuela en general, no solo la Valparaíso, sino que la escuela de la región, han estado un poco ausentes del debate en general. También acá, bueno, un cambio generacional, y ya con este tipo de siglos que vienen, me imagino que justamente da señales claras para dónde
quieren que los alumnos de alguna manera empiecen a reflexionar sobre las cosas que hacen. Porque en todo lo que fue el tema portuario, en todo lo que fue el tema del incendio y reconstrucción, las universidades estaban presentes, pero no se lograban conformar como un ente, como un actor relevante. Y esto me refiero, por ejemplo, cuando uno ve, no sé, pues, cosas de robótica o cosas de medicina o cosas sociales, y como que la máxima garantía de calidad es avalado por la Universidad de Cambridge, avalado por la Universidad de aquí. Aquí en nuestro país siempre aparece la Chile o la Católica prácticamente, pero yo creo que nosotros como Universidad del Paraíso tenemos, deberíamos, podríamos tener esa voz fuerte al respecto, y que con el Chile que se presenta ahora da luces de que se podría hacer algo significativo. O sea, el proceso de constitución no va a ser lento, las universidades tampoco tienen por qué estar a la velocidad de la realidad, las universidades tienen que ser señeras en estatura moral, en estatura ética, pero en el caso nuestro de arquitectura, dar por lo menos los lineamientos. EPB hizo lo que quiso todo el rato. El mundo inmobiliario de las construcciones verticales en Valparaíso hizo lo que hizo todo el rato. Y fuimos de alguna manera nosotros, esta generación. Gonzalo participaba en los temas de puerto, me acuerdo de otro colega, el Lautaro Osqueda, se metía en los temas de vejez y de... tú con la relación que tienen con el mundo, digamos, de los proyectos públicos, como que íbamos tratando de hacer algo, pero en realidad la realidad pareciera que es más fuerte y es más, y esta como inercia de desidia y de que nada sucede, es lo que tenemos, que yo los llamo a todos ustedes, que ayúdennos a romper esa cosa. No puede ser, como les decía, que el proyecto de neurociencia, detrás de la Iglesia de la Matriz, un lugar pero simbólico, emblemático, que va a estar lleno de premios Nobel de ciencia, y que todo el mundo lo quiere hacer, no se haga. Es de la Universidad del Paraíso, por cierto. No puede ser que los proyectos no sucedan. La universidad se va a ir para eso de la fábrica Costa, ahí está la posibilidad incluso de tener el teleférico Payasa. Todas estas ideas que parecieran, si se dan cuenta, en lo público, el proyecto teleférico fue licitado, pero el municipio en su momento no le pasó todas las capas de información a la empresa, le cobró un dineral, por lo tanto la empresa hizo como un anteproyecto y no llegó al tema. Y quedó ahí. Los ascensores fueron comprados, fueron licitados los proyectos, se empezaron a construir, y finalmente no hubo relación entre el Ministerio de Obras Públicas y el municipio, y ahí quedaron, ahora prácticamente están todos parados. Solo los municipales están funcionando bien, son poquitos, como 4. Ustedes como fuerza viva, como estudiantes de arquitectura, acompañados por los profesores con la experiencia local que hay, aquí hay mucha materia gris del conocimiento local, parece que tiene prácticamente están todos los análisis hechos de la ciudad. Lo que falta es acción. Y lo que es acción, yo aquí les quise transmitir algunas pautas de cuáles son esas líneas de acción. No puede ser muy caro, ojalá trabajar con los conceptos clarísimos, el concepto del que manda, que sea de máxima utilidad, un pragmatismo extremo, y a la vez, ojalá, que sea una sorpresa, obviamente, si no es arquitectura, y que sea, obviamente, bello. Eso. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Oye, bueno, para cerrar, nosotros queríamos dar un presente a nuestro invitado, digamos, de la casa también, y bueno, más que de la casa, don Gustavo, así que va un presente para cada uno, porque si no, don Gustavo después nos reta y se enoja, así que también va a tener un... Bueno, ¿esto se lo das a Gustavo? Ya. Y este, para usted, un librito de la editorial de la universidad, muy bonito, que espero que te guste. Ah, mira, fantástico. Por energía, pues. Profesor, muchas gracias a usted también. Bueno, muchas chao. gracias. Chao, cámara amiga. Que les vaya bien. Nos vemos en una próxima. Chao.